Uno de los aspectos que más nos influye a la hora de comprar una e-bike que ya viene montada es el tema estético. Apenas se ve la batería y tampoco se suele ver el controlador. Bueno, en algunos modelos sí que se ve la batería y el controlador, que es esto de aquí. Como punto negativo está el precio, que fácilmente supera 1000 euros en los modelos básicos, y esos modelos de entrada puede que no sea de tu talla o que los cambios o los frenos no sean de mucha calidad. En este vídeo vamos a ver un kit de e-bike para montarlo en tu bicicleta, que quién mejor que tú para saber que es de tu talla y que los frenos y cambios de marchas están a tu gusto. Es de la marca Jose Power y cuesta poco más de 400 euros con la batería incluida. Tiene algunos puntos positivos como el no tener que llevar el controlador. De hecho, esta bolsa de tela no sé para qué sirve, la puedes poner para, no sé, llevar el agua o un kit para arreglar pinchazos. Dentro está la batería de 36 voltios y 13 amperios hora. Este es el cargador que soporta como máximo 2 amperios de carga. En la caja tenemos los accesorios como la pantalla que va en el manillar, manetas de freno con corte de electricidad al motor para que si frenas no funcione el motor, y las herramientas para hacer el cambio de rueda. Incluso trae un juego de llaves Allen y todo lo necesario para cambiar el piñón de una rueda a otra y poner el sensor de pedaleo. Es un motor tipo Half, de los que van en el buje de la rueda trasera, es de 36 voltios y 350 vatios. Este modelo es para piñón de cassette, también los hay para piñón de rosca o rueda libre. Pesa unos 3,5 kg, la batería 3,3 kg, total añadimos unos 7 kg aproximadamente a nuestra bicicleta. El diámetro de 26 pulgadas los hay también de otras medidas. Viene sin cubierta para que le pongas el tipo de cubierta de tu bici, que puede ser de campo o carretera. Los radios son de 2,6 milímetros de diámetro, algo más grueso que el tamaño normal que suelen traer las ruedas de bici. En mi caso me viene perfecto porque es una bicicleta de montaña que a veces la uso por el campo. El montaje es bastante fácil, incluso si nunca has hecho este tipo de cosas como quitar piñones o el disco de freno, vais a ver que todo el proceso de pasar las piezas de una rueda a otra es muy sencillo. En este tipo de piñón de cassette lo tenemos que bloquear primero con esta herramienta que tiene una cadena y no requiere hacer mucha fuerza con la llave inglesa o la llave fija. Otra cosa distinta son los piñones de rosca, que con el pedaleo se va apretando cada vez más y cuesta a veces mucho trabajo aflojarlo. Un detalle interesante de este motor es que apenas llega a 13 centímetros de diámetro externo. Tiene menos diámetro que el piñón de 34 dientes. Esto ocurre porque dentro lleva unos engranajes. Podemos reconocer este tipo de motores fácilmente porque el eje de la rueda gira muy suave hacia el sentido de la marcha y al girar el eje al contrario está bastante duro. El hecho de tener piñones dentro tiene algunas ventajas como el tamaño, que es más pequeño, y también tiene más par comparándolos con los motores que no tienen piñones en su interior, así que es perfecto para subir cuestas. Cuando vayas a montar la rueda tienes que aflojar la pinza del freno, en el caso que tengas disco de freno. Si tienes freno de zapatas, pues abre las zapatas de freno. En mi caso puse la arandela gruesa por dentro para que abriera un poco el cuadro y la pinza del freno no rozara con el disco. Este es el sensor de pedaleo. Su función es activar el motor cuando pedaleamos. Va en la biela izquierda y la herramienta que necesitamos para quitar la biela una vez que la hemos aflojado es este extractor que viene en el kit de herramientas. Simplemente lo colocamos en el hueco que hay entre la biela y el cuadro de la bici. Otro punto interesante de este kit es la batería, y es que en la base de la batería, que la tenemos que poner atornillada al cuadro, está el controlador totalmente oculto. Esto ahorra conexiones porque la alimentación del controlador a la batería se produce al insertar la batería a la base, que como ya digo es base y controlador al mismo tiempo. Para atornillarla al cuadro puedes usar los tornillos del botellero, que en mi caso encajaba al milímetro. Si no cuadra los boquetes con los tornillos, hay otros métodos de sujeción sin necesidad de taladrar el cuadro. Si la bici lleva manetas de freno hidráulico o no quieres cambiar las manetas de freno de tu bici, siempre le puedes poner unos sensores de frenada magnéticos que son adhesivos. En la misma web de este kit los tienes a la venta. En mi caso les pondré las manetas que vienen en el kit que llevan el sensor de frenada.
El acelerador en España es ilegal su uso. El motor solo se debe activar con el sensor de pedaleo. En algunos países de América no hay una normativa que impida el uso del acelerador. En cualquier caso, para los que veis mis vídeos desde América, que sé que sois muchos, debéis informaros antes de colocar el acelerador para saber si está permitido usarlo o no en vuestro país. Ya tengo toda la parte del manillar completa con la pantalla y todo. Vamos a conectar todos los elementos del manillar a este cable que hace de puente de unión entre el manillar y el controlador que está abajo. No hay forma de equivocarse con la conexión, solo puede encajar el conector con su pareja, el verde es el de la pantalla, estos dos son las manetas de freno y el acelerador. Sujetamos los cables al cuadro usando las bridas que vienen en la caja del kit. Y hacemos lo mismo con los tres cables que salen del controlador, uno va al motor, que hacemos coincidir las flechas y empujamos con fuerza. Son conectores con resistencia al agua, pero no a la inmersión, sino más bien a gotas de lluvia o si pisamos un charco y le cae un poco de agua. Tiene ayuda a la marcha dejando pulsado el botón menos. Y pulsando en Set durante 2 segundos entramos en el menú de configuración. En el ajuste número 2 podemos poner que la máxima velocidad sea de 40 km por hora o de 10 km hora. En España el máximo es 25. También importante poner el diámetro de la rueda en pulgadas para que lo que marque el velocímetro sea una cifra correcta. El rendimiento del motor es lo mejor de este kit. He probado varios motores, incluso de 1500 vatios, y no quiero decir que este sea más potente que el de 1500 vatios, pero lo que es el par que tiene al momento de salir y cómo sube las cuestas es como un motor de 500 vatios o algo más. Esto se debe a lo que comenté antes en el montaje, y es que los engranajes, los piñones que lleva dentro, le dan más par si lo comparamos con motores sin engranajes en el interior. La velocidad máxima es de unos 35 km por hora dependiendo del viento, del peso del ciclista y de lo cargada que esté la batería. Pero lo que realmente impresiona más de este motor no es la velocidad, sino el par motor. He probado la bici por una zona de montañas con la aplicación Komoot, que te dice el porcentaje de desnivel del terreno, y en la marcha 2 ya puedes subir a un buen ritmo en el que pedalear es básicamente mover las piernas sin hacer fuerza sobre los pedales. Y con muy poco gasto de batería porque está en el número 2 de potencia. Luego, si quieres más potencia, le pones la quinta y también pones el piñón pequeño si quieres ayudar algo al motor. Fácilmente puedes subir una cuesta con el 15% de desnivel y a unos 20 km por hora. En mi caso no podía pedalear con fuerza porque era imposible sujetando el manillar con una mano, así que básicamente en estas imágenes el esfuerzo era un 90% del motor y 10% humano. Tanto la electrónica como el motor se calienta muy poco, y eso está bien porque nosotros no queremos una estufa, sino algo que mueva la rueda, por lo que si el motor se calienta en exceso es energía de la batería mal gastada en calor que no necesitamos. La autonomía aproximada que he conseguido es de unos 80 km con una sola carga y mayormente en zonas llanas y ayudándole un poco pedaleando, aplicando poca fuerza sobre los pedales. También hay kits de 250 vatios si quieres legalidad total para España, que el máximo de potencia es de 250 vatios. Bueno, pues me despido hasta el próximo vídeo.